Ya estamos viendo las primeras consecuencias en Tabasco. Y Sinaloa, el caso de Sinaloa, yo repito aquí, están en pleno estado de sitio. Y la pregunta es, ¿qué tiene que seguir haciendo Rubén Rocha Moya en la silla de gobernador? Rubén Rocha Moya no es confiable para la presidenta Claudia Sheinbaum, no es confiable para los militares que están en Sinaloa, que abiertamente han hablado de que ya es momento de que se vaya, y ni siquiera es confiable tampoco para los propios grupos criminales que están interviniendo en la zona. ¿Por qué? Porque el grupo de los Mayitos lo acusan de haber sido el traidor que operó el secuestro del líder criminal del Mayo Zambada. No olvidemos algo, lo digo Maceda y Gregorio. Rocha Moya fue el convocante a la famosa junta donde se supone que iban a limar las perezas. El Mayo por eso lleva a su amigo, el famoso diputado Héctor Cuen. Héctor Cue. Elesio Cuen. Héctor Elesio Cue. Ahí también llega el hijo del Chapo. O sea, él concitando aquello. Que no haya estado en el lugar donde estuvo, que dicen que es la casa de un familiar del señor gobernador, al final del día. Pero bueno, que luego haya salido el asunto del avión, diciendo que él se había ido a Los Ángeles a Disney, que hubiera salido todo el asunto del famoso pasaporte, que sí, que fue, no fue, y no ha podido el señor Rocha enseñar el pasaporte sellado con el... Mostrarlo con Los Ángeles, diciendo, aquí está. García Harfuch ha sido un personaje siempre muy cuestionado, y sobre todo, por eso, controvertido y cuestionado, sobre todo por sus orígenes familiares. Viene de una familia que históricamente ha tenido sus momentos de gloria y sus infiernos. El abuelo, el padre, el hermano, todos. ¿Sí? Dicho eso, yo creo que ahorita, con lo que ha mostrado, después de haber sido resiliente, como se hizo ahora técnicamente, o sea, que se creció el castigo, sí, de haber sido bloqueado por López Obrador, haber sido defendido por Claudia Sheinbaum y haber logrado llegar a la Secretaría de Seguridad Nacional. Bueno, y el siguiente tema es, pues no acabamos de salir de una para entrar en otra, y ahorita pues a toda esta, yo lo llamaría guerra civil que se vive en Sinaloa. O sea, pobres sinaloenses están viviéndola, les mandan miles de elementos de guardia civil, de los militares, de la marina, pero todos están a la expectativa, sin hacer nada. Sinaloa, las principales ciudades, están viviendo desde Caín, porque están teniendo que cerrar temprano los negocios, porque la gente no sale a la calle. No van a la escuela los niños. A ver, Bajo sitio. Un estado de sitio, exactamente. Y ahora a eso se suma, pues hombre, el estado insignia de la 4T, Tabasco, donde los propios morenistas también replican sus disputas internas, porque pues el actual gobernador Javier May, ¿sí?, morenista, está diciendo, lo que traemos aquí es una herencia de los acuerdos que traía el anterior gobierno. ¿Quién era el anterior gobierno? Pues el que tenía Dan Augusto López en su momento, antes que se fue a gobernación. Imagínate. Entonces no estamos hablando de que está acusando un morenista, un priista o un panista, ya se están dando entre ellos porque ya nadie quiere echarle la culpa. Y por lo pronto Tabasco, ¿sí?, the Veje Lagarto State, ¿sí?, el lugar donde el monarco de Macuspana sienta sus reales, pues resulta que ya entró en la dinámica perversa, como Tamaulipas, como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, de esta situación tan delicada. Gregorio. Pues estamos viendo pues reacomodos, ¿no?, de los grupos de la delincuencia organizada, y también pues como que están poniendo a prueba al nuevo gobierno, ¿no? Evidentemente. Lo de Sinaloa sí nos parece, y lo hemos platicado, porque llevamos ya pues 3 meses prácticamente de una parálisis que se vive en el estado, con una zozobra en la que está inmersa la población a raíz de esta lucha que parecería que no tiene fin. Porque hay días que medio se normaliza y hay días que vuelve a prenderse fuerte en la delincuencia organizada y los matanzas y los tiroteos y toda la situación tan desafortunada que se vive allá en Sinaloa, en donde también vemos a el gobierno estatal pues completamente inoperante, ¿verdad? Y vemos a un gobernador que pues ha desempeñado un pésimo papel. O sea, no sé finalmente cuál sea la tirada que tiene Rubén Rocha Moya con respecto a su actitud frente a minimizar los hechos y luego las declaraciones tan desafortunadas que hemos escuchado en los últimos días. Entonces ahí nos damos cuenta que entonces tanto Sinaloa
como Tabasco, como probablemente surgirá algunos otros estados donde había estado una relativa calma, pues pueden entonces comenzarse a brotar estas situaciones de inseguridad para el Marcela. país, ¿no? Estos son los recordatorios de se necesita una intervención. O sea, a ver, primero que nada, ¿quién protege a Rocha Moya? A los hijos de Rocha Moya. ¿Por qué está ahí Rocha Moya? Tú escuchas en estos días diciendo, vayan a clases, no puede ser que se estén perdiendo las clases, no pasa nada, esto está bien, fue un incidente. O sea, lo está minimizando en vez de decir, ese es el problema, que hay liderazgos protegidos que están coludidos con los criminales. Entonces, eso es el recordatorio de todo lo que pasa con Trump y con todo esto de Estados Unidos, ¿no? De decir, a ver, estos son, haz de cuenta que si fue una maqueta, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, y le vamos agregando así los pins, Tamaulipas, tal, todo eso es lo que está diciendo Trump. Los drones van a ir ahí, toda la parte de la infraestructura que va a atacar van a ser ahí también, igual que aquí en Nuevo León que hay cosas. Entonces, yo sí creo que urgentemente se necesita, como cuando alguien es alcohólico o una intervención de alguien, porque aquí en México ni empresarios están dando para los catéteres, ni los ciudadanos están dando su corazón, o la oposición, respiración de boca en boca. Nadie está salvando de cierta forma esta enfermedad que nos está carcomiendo como país. Totalmente. Yo coincido en esa parte, sí tiene que haber una intervención, y así, pero esa intervención tiene que venir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Harfuch. Y a ver, la etiqueta narcoestado, si en algún lugar se manifiesta, es en Sinaloa y es en Tabasco. El caso de Tabasco está clarísimo. A ver, tienes a 2 secretarios de seguridad, o a un exsecretario de seguridad y al actual, acusándose mutuamente. Sale un video en redes sociales de esos del estilo del crimen organizado, que nadie sabe de dónde vino, ni quién lo grabó, ni cómo lo grabó, donde supuestos elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación acusan al secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Chávez, de estar coludido con grupos criminales. Días antes de eso, el gobernador Javier May, que es del grupo de Andrés Manuel López Beltrán y también del general Audomaro Martínez Zapata, acusa que el secretario de Seguridad del gobierno anterior de Adán Augusto López era básicamente el principal patrocinador del grupo criminal conocido como La Barredora. La Barredora es este grupo criminal dominante muy, muy importante en el trasiego de migrantes. Y lo que está pasando en Tabasco es también una crisis autoinducida. ¿Por qué? Porque el gobierno federal tiene una política informal de enviar migrantes al estado de Tabasco, migrantes que son detenidos en Chiapas, que son detenidos en la frontera norte, y eso está generando un peligroso caldo de cultivo. Eso es un microcosmos de lo que puede pasar si hay deportaciones masivas en Estados Unidos, que se planean enviar hasta 10 millones de migrantes a México. Imagínate qué vamos a hacer con eso. Ya estamos viendo las primeras consecuencias en Tabasco. Y Sinaloa, el caso de Sinaloa, yo repito aquí, están en pleno estado de sitio. Y la pregunta es, ¿qué tiene que seguir haciendo Rubén Rocha Moya en la silla de gobernador? Rubén Rocha Moya no es confiable para la presidenta Claudia Sheinbaum, no es confiable para los militares que están en Sinaloa, que abiertamente han hablado de que ya es momento de que se vaya, y ni siquiera es confiable tampoco para los propios grupos criminales que están interviniendo en la zona. ¿Por qué? Porque el grupo de los Mayitos lo acusan de haber sido el traidor que operó el secuestro del líder criminal del Mayo Zambada. No olvidemos algo, lo digo Marcela y Gregorio. Rocha Moya fue el convocante a la famosa junta donde se supone que iban a limar las perezas. El Mayo por eso lleva a su amigo, el famoso diputado Héctor Cuen. Héctor Cue. Elesio Cuen. Héctor Cue. Ahí también llega el hijo del Chapo. O sea, él concitando aquello. Que no haya estado en el lugar donde estuvo, que dicen que es la casa de un familiar del señor gobernador, al final del día. Pero bueno. Que luego haya salido el asunto del avión, diciendo que él se había ido a Los Ángeles a Disney, que hubiera salido todo el asunto del famoso pasaporte, que sí, que fue, no fue, y no ha podido el señor Rocha enseñar el pasaporte sellado con el... Demostrarlo, ¿no? Mostrarlo con Los Ángeles diciendo, aquí está. No una bitácora falsa de vuelo diciendo un plan de vuelo que se cambia en 5 minutos. El asunto de la fiscalía, donde armaron todo un tinglado para hacer simular de que el diputado Fue en la gasolinera. fue Hasta renunció asesinado en la gasolinera
Y eso se evidenció por todos lados. Sí. Y luego viene todo lo que ha sido subsecuente en esta guerra que, como contaba Rodrigo, pues el señor ha dado ya trazas muy claras de con quiénes está. Entonces, dicho todo eso, pues hombre, el instigador de la guerra civil que hoy vive Sinaloa se llama Rubén Rocha. Por supuesto. Y la pregunta es, ¿qué le debe el expresidente López Obrador? Porque él empezó el apoyo y él metió a Claudia Sheinbaum desde candidata en esa complicidad de la que hoy Claudia tendrá que buscar la forma de ver cómo sale de eso y cómo lo barre, porque va a ser obligado. A ver, este país, parte importante para que pueda haber comparación con Estados Unidos, es que el actual gobierno venga y haga una purga de 4 o 5 gobernadores Claro. que diríamos, sin ninguna duda, Sinaloa, O tapadera de gobernador. Tamaulipas, Guerrero con Evelyn y Félix. Guerrero, ahorita con Eddie, que salió muy buena cantante, Sí, Marcela, claro, los prodiga sus notas, Es ¿no? indignante, es indignante. Y, bueno, pues algo tiene que pasar porque no está pasando nada. Y ese no pasa nada. Y si usted asomas al vecino del otro lado y ves que todo está hecho un desgarriate, pero no ves quién está limpiando la hierba, combatiendo los ratones, sacando las cucarachas, pues tú tienes que decir, lo siento mucho, me voy a poner mi escafandra, me voy a brincar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Dicho eso, pues ojalá que en el War Room, ojalá que dentro del esquema que trae García Harfuch, Así es. Incluye esto. a ver, García Harfuch ha sido un personaje siempre muy cuestionado y sobre todo, por eso, controvertido y cuestionado, sobre todo por sus orígenes familiares. Viene de una familia que históricamente ha tenido sus momentos de gloria y sus infiernos. El abuelo, el padre, el hermano, todos. ¿Sí? Dicho eso, yo creo que ahorita, con lo que ha mostrado, después de haber sido resiliente, como se hizo ahora técnicamente, o sea, que se creció a castigo, de haber sido bloqueado por López Obrador, haber sido defendido por Claudia Sheinbaum y haber logrado llegar a la Secretaría de Seguridad Nacional, hombre, lo que yo siento es que García Harfuch está diciendo, a ver, yo estoy ante la oportunidad de varias cosas. Primero, de reivindicar el nombre de la familia, para que ya no sea la familia la del 68, la de la guerra sucia de los 70s, la del hermano que lo acribillaron afuera de un restaurante de Guadalajara, sino el hombre que vino a ponerle un poquito de orden a esto. Número 2, si lo logro hacer, la consecuencia puede ser que yo sea una corcholata para el 2030. El hombre que pacificó, el anti-García Luna, el anti-Osorio Chong, Así es. en un sentido positivo, es lo que aspiraría. Si él no está haciendo el trabajo para alguno de los cárteles. Pero tienes la esperanza. A ver, está está bien. está en su momento incipiente. Está dando sellos de que está queriendo hacer cosas diferentes. La pregunta va a ser, y es muy pronto para responderla, si lo está haciendo porque ella tiene un compromiso con un bloque. Así es. Recordemos algo. En mi Que ha sido la historia. En mi libro Dinastía yo digo, y lo pongo en blanco y negro, Dinastías, dos familias, una nación. Cada sexenio, y está bien tipificado, crea su propio cártel. La pregunta es, ¿está Omar García Harfuch creando, con todos estos reacomodos, acomodando para crearle a este segundo piso de la 4T su propio cártel? ¿O de verdad está queriendo hacer un buen trabajo buscando aspirar? Fíjese una cosa. Pero más importante, ¿tiene los elementos? O sea, el gobierno, No, yo creo que él no está arropado con los elementos suficientes para... El Estado sí, Ya está. sí los hay. Sí los tiene. A ver, Marcela, A ver. sí los tiene. ¿Por qué? Ajá. Porque le han dado apenas ayer, ya le entregaron todo el asunto de la inteligencia, todo el asunto de las fiscalías, todos los delegados de Se le están dando superpoderes. superpoderes que si él los usa bien, ojo, porque los puede usar para otra Puede parte. ser un riesgo también. Mira, el asunto es muy sencillo y yo lo tengo claramente visto. Algo pasa con los secretarios de seguridad y los de gobernación que como están metidos en las negociaciones con los cárteles y con el crimen organizado,
todos sienten, los que son de seguridad, que quieren ser los secretarios de gobernación para que a la hora que venga la sucesión presidencial puedan ser ellos los número 1 en la lista de espera. García Luna, a ver, no nos hagamos bolas. La caída del avión de Muriño, la caída del helicóptero, de Lake, ¿sí? Esas dos, en el sexenio De Calderón. de Felipe Calderón, esas dos tenían un objetivo: que se encumbrara García Luna a la Secretaría de Gobernación. Por eso el narco tumbó esos 2 aviones, porque quería quitar Secretaría de Gobernación para instalar a su capo, que era García Luna. Con Peña Nieto fue más sencillo. Claro. ¿Por qué? Porque quien articuló o quien facilitó o quien se hizo ojo ciego al naciente cártel Jalisco Nueva Generación fue Osorio Chong, y él estaba, él sí entró con la Secretaría de Gobernación y le entregaron, no había seguridad nacional, a él se la dieron. Y todo el grupo Hidalgo se hizo el aparato de inteligencia. Absolutamente. Entonces, dicho eso, Osorio Chong estaba frotándose las manos porque dijo: yo no tuve que hacer lo que no pudo hacer García Luna. Yo ya traigo gobernación en la bolsa y la Secretaría de Seguridad Nacional y la inteligencia. Ya soy el candidato. Él se garantizaba que iba a ser el próximo presidente de México. Una señal como rayo llegó de Estados Unidos para informarle al señor presidente Peña Nieto que si se atrevía a poner de candidato a Osorio Chong, iba a salir todo el expediente de los acuerdos secretos. ¿Y qué pasó? Quitamos Osorio, se peleó Osorio con Videgaray. No, primero se peleó con el presidente. Sí. Y luego, pues le pasaron la estafeta a Videgaray, quien articuló la entrada de Emil como candidato. Ahí, pues, peor es nada. Pero en el fondo, en donde estamos parados, en que esta no es una simple guerra de seguridad y de cárteles. Una lucha de poder. Es lucha de poder para poder instalarse. Para legitimizar Bueno, el narcoestado. Precisamente, Legitimar. con todo lo que estás diciendo ya se está detectando en la clase política mexicana. Tan es así que esta semana se publica un trascendido donde Javier May le pide precisamente a Omar García Harfuch ejecutar una operación enjambre en Tabasco. ¿Qué es una operación enjambre? Un tejido de inteligencia, fiscalías y policías para desenmarañar a todos esos funcionarios que estén involucrados con el crimen organizado. Ya te lo está pidiendo un gobernador De Morena. contra un antecesor poderosísimo de nombre Adán Augusto López y que hoy En la es el- tierra del expresidente. en la tierra del expresidente y que hoy es el principal rival político de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y segundo, la parte de Sinaloa. ¿Por qué en Sinaloa no se han desmantelado las redes de fentanilo? Sí, hay una guerra civil, sí, se está yendo por ciertos capos, pero la realidad es que la estructura del cártel de Sinaloa no es vertical, es completamente horizontal. La inteligencia mexicana detecta que hay 7 u 8 familias en control del negocio, donde unos controlan las aduanas, otros controlan lo que llega de precursores, otros son operadores financieros, otros son el brazo armado de violencia. Es decir, si quieres hacer una verdadera operación para destrabar el narcoestado, no lo puedes hacer yéndote, como está planteando el Partido Republicano o como se lo está pidiendo Estados Unidos a México, solo quitando 2 o 3 cabecillas del crimen organizado. Hay que arrancar el problema de raíz. La operación Enjambre me parece muy interesante. Cómo se está primeramente solicitando, cómo se ha venido trabajando, los primeros resultados que se están viendo. Y eso, En otro estado morenista. exacto. Y eso que puede darse entonces, puede marcar la pauta para seguirle hacia otros estados que tienen el mismo nivel de crisis o de problemática, ¿no? Y no perdamos de vista. Entonces hay que seguir muy de cerca de esa trama, ¿no? La operación Enjambre como tal, creo que Que para la mitad de la gente, Gregorio, la mitad de la gente está diciendo, fue una operación estrictamente mediática. Yo diría, demos el beneficio de la duda. Si esto continúa, como estaba comentando aquí, lo digo, en Tabasco, aquí y allá, qué bueno, porque entonces ya será un patrón que sí, Diferente. sea Harfuch, le va a dar un activo muy importante. exactamente. Y luego, no perdamos tampoco de vista lo que se está viviendo en Estados Unidos, pues con los que ya se han mencionado N veces que están actualmente a disposición de las autoridades estadounidenses, porque ahí va a surgir más información Claro. que evidenciará la crisis
que López Obrador le heredó a Claudia Los Sheinbaum. 5 tenores. Los 5 tenores como Va a ser- certamen. Y también que no se nos olvide la cuestión educativa, que de ahí viene mucho toda la deserción escolar que hay de jóvenes, niños que se están yendo al narcotráfico, o sea, al crimen organizado. Todo eso es parte del problema. ¿Y quién lleva la Secretaría de Educación ahora? Bueno, El huachicolero el mayor. huachicolero mayor. Entonces, volvemos a lo mismo. Operación Enjambre, sí, acá, sí, pero el que lleva la educación del país es un presunto criminal. Entonces, ahí otra vez es estar en la rueda esa del ratón de volver al círculo vicioso. No sé cuándo va a acabar. Bueno, concluyendo esto, vamos a ver, siento en lo personal que García Harfuch ha dado suficientes deseos para decir, hay una luz de esperanza al final del túnel. Cuidado, si no es un asunto para alinear un cártel, el asunto, y va en serio, que cuiden mucho a García Harfuch, porque aquí las patadas, como dirían en la lucha libre, van a estar de receas. Y va a haber quien quiera, como en su tiempo lo hicieron con Muriño, como en su tiempo lo hicieron con Blake, como en su tiempo lo hicieron con mi tocayo Ramón Martín Huerta, o casualidad, 3 secretarios de Estado caídos de aviones en los sexenios de Fox. Y ahora con lo de Sedena, que cerró por 5 años todo lo de los escoltas de AMLO, que porque creen que va a venir un atentado. ¿Viste eso? Sí, claro. Entonces, bueno, pues no sé, o sea, es parte de todo este juego Todo el juego. del juego de inseguridad y de falta de transparencia, porque están cerrando todos estos, o sea, toda la información. No hay INAI. Ya no hay nada. Muy bien, estaremos pendientes y seguiremos conversando.